Check. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, qué bueno. Disculpen, tengo un tapón en el oído porque tengo los oídos bien tapados. Entonces escucho en este no oigo nada, en este sí. No me puse tapón hace rato y me estaban zumbando. Entonces tengo un taponcito. Sí, por eso tengo algo anaranjado ahí, para que luego no digan, ay, ¿tenía algo el pastor? Sí, tenía algo. Se metió agua en los oídos y no me la pude sacar. Ya intenté brincar en un pie, hacerle así, alcohol, agua, todo lo que me vayan a decir, ya seguramente ya lo intenté. Pero oren por mí y estoy poniendo unas gotitas, todo va a estar bien. Bueno, hoy vamos a concluir la serie. ¿Cómo se llama la serie en la que estamos? Wow, mucho mejor. Creo que le ganaron a los de inglés. Algunos acá y allá otros decían, pero espejos de la fe. ¿Y de qué se trata esta serie? Aprendiéndonos a ver a través de los personajes bíblicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema a veces es que la gente no lee la Biblia porque no la saben entender, aplicar y se vuelve nada más algo histórico, literario, en lugar de que realmente les traiga la vida que Dios quiere que recibamos a través de ella, ¿sí me entienden? Entonces, si yo escucho de un hombre llamado Pedro, ¿verdad? Pero no lo aplico a mi vida, no me va a servir de mucho. Pero cuando yo escucho de la vida de Pedro, de David, de Daniel, de Moisés, de los diferentes hombres y mujeres con María Magdalena, y yo recibo el mensaje y lo aplico a mi vida, esto va a traer no solo conocimiento espiritual, sino que también va a traer ¿qué? Transformación a mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que haga. Recuerden que no importa cuánta Biblia leas, importa cuánta Biblia aplicas y vives. Amén. Digan amén. ¿Okay? Porque de nada sirve que te leas la Biblia de capa a capa y sigas siendo la misma persona. Que no haya cambio en tus actitudes, en tu agradecimiento, en tu fe, en la manera en la que tratas a otros, en el perdón que fluye a través de ti, en la bondad, en la gracia, en el amor. ¿Sí me entienden? Entonces, estamos aprendiendo a cómo aplicar lo que aprendemos a través de los personajes de la cual la Biblia nos habla y nos enseña la transformación que hubo en su vida para que nosotros también la podamos tener. Este es uno de mis mensajes favoritos, la vida de Pedro, porque es uno de los personajes que más me gusta, porque a veces yo me identifico un poquito con Pedro. ¿Será que alguien tiene un poquito de Pedro en ustedes? Bueno, nada más yo y algunos otros que me vieron la cabeza. Déjame te describo a Pedro rapidito antes de que empecemos. Pedro era una persona que, por eso yo digo cuando predico, que a veces cuando hablo con la voz de Pedro, digo que Pedro era chilango. Y hablo como Pedro, como si fuera chilango. ¿Por qué? Porque yo nací en Torreón, pero me crié en la capital desde 3 meses hasta los 13 años que nos venimos para acá. Pero yo conozco muy bien a los chilangos, ¿verdad? ¿Será que hay un chilango por aquí para no ofender uno? Ok, bueno, una chilanga, ok. No se preocupe, ya el Señor nos redimió, ¿verdad? Pero les digo esto, ¿por qué? Porque a veces el chilango es mucho de hablar, pero luego no hace nada. Entonces Pedro, el que, sí señor, para las que sea, yo, una bala, yo, hasta que me maten, Señor, yo voy a estar contigo hasta el fin. Y lo negó. ¿Se acuerdan, verdad? Que Pedro era peleonero, tenía un carácter muy fuerte. A veces decía, sí señor, y luego se le olvidaba y se dejaba caer en sus emociones. Pero te digo, ¿por qué me identifico con eso? Porque el Señor le tuvo tanta paciencia a Pedro. El Señor vio lo que había en Pedro, aun cuando Pedro no lo podía ver. El Señor tomó a un Pedro llamado Simón, le cambió el nombre, pero le cambió el carácter, le formó el carácter, le cambió la manera de ser, no de una manera con recriminaciones y regaños. De vez en cuando lo tuvo que regañar, lo tuvo que exhortar, pero el Señor lo hizo formando a Pedro en un transcurso de 3 años y medio, y Pedro se volvió uno de los pilares más importantes en la historia de la Biblia. Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Cuando Jesús regresó al cielo, después de haber resucitado y haber estado con los discípulos, regresó al cielo. Pedro se volvió el líder de los discípulos. De hecho, cuando Jesús todavía estaba en la tierra,
Pedro era usualmente el vocero de los 12. Usualmente era el que hacía las preguntas. Jesús a él le preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios vio que Pedro tenía un potencial tremendo, nada más que le faltaba carácter, le faltaba formación y claro, necesitaba más de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias porque sabemos que tú nos amas y que así como tú viste en Pedro algo, Señor, tú has visto algo en nosotros. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, como dice tu palabra en Filipenses, Señor, 2:10. Nosotros fuimos creados para hacer las buenas obras que tú preparaste de antemano para cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, remueve toda barrera, toda obstrucción, Señor, y ayúdanos a recibir lo que tú tienes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar entonces en Lucas 5, ¿verdad? Cuando Jesús llama a Pedro, llama a sus primeros discípulos. Déjenme darles un poquito lo que está sucediendo en la escena. Jesús había empezado a predicar y estaban en el mar de Galilea y de repente una multitud se empezó a juntar mientras él les hablaba y estaba a la orilla del mar. En ese tiempo no tenían altavoces, bocinas, micrófonos, pero el agua conduce muy bien el sonido. Entonces lo que a veces hacían los maestros, los rabinos, los maestros religiosos y aún así la gente que hablaba a cantidad de personas, se ponían en una barca y la gente estaba a la orilla y escuchaban mejor. Entonces Jesús está en el mar de Galilea, a las orillas, y ve que Pedro está limpiando sus redes, su barca ya está en la orilla del mar y le pide la barca prestada. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Le pide la barca, se sube y empieza a predicar. Después de predicar, el Señor, después de haber terminado su mensaje, le dice a Pedro, Pedro, porque le había prestado la barca, porque he estado dispuesto a decirle, Señor, si lo que tú me digas, aquí está mi barca a tu disposición. Este es un principio bíblico. Cuando estamos dispuestos a servirle al Señor con lo que tenemos, el Señor siempre va a traer bendición a raíz de eso. No lo hagas por ese motivo, para que nada más, para que el Señor me dé más. No, sino hazlo con agradecimiento y con amor. El Señor le dice, ok, Pedrito, ahora vamos a mandar el barquito otra vez, el botecito que tienes mar adentro y vas a pescar. ¿Se acuerdan lo que le contestó Pedro? Señor, hemos pescado toda la noche y no agarramos nada. Pedro era pescador. En esos tiempos no tenían escuelas técnicas, universidades, no hacían cursos por internet, sino que la persona que nacía en un hogar de pescadores iba a ser ¿qué? Pescadores. Si nacías en casa de panaderos, iba a ser panadero. Jesús, como su padre terrenal, José, era carpintero, él creció como aprendiz de carpintero y Jesús era carpintero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así era como funcionaba. Entonces Pedro había pescado desde chiquito y estaba a la orilla del mar limpiando sus redes para el siguiente día. Imagínense cómo se sentía medio derrotado, ¿no? Escucha a Jesús, Jesús le dice, ve, mete el bote una vez más y ve y pesca. Ya lo intentamos y no se pudo, pero en tu nombre, porque tú me lo dices, porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. ¿Y se acuerdan qué sucedió? Hubo una pesca milagrosa. Tantos peces que ¿qué pasó? Que casi se rompen las redes. Se estaban rompiendo las redes. Tuvieron que llamar a sus amigos, a Juan y Santiago para que vinieran, los hijos de Zebedeo, para que vinieran a ayudarle a recoger tanto pez que había recogido, ¿verdad? Y fíjense, esto es lo que sucede después. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pedro se dio cuenta que Jesús era diferente, que no era nada más un maestro. Vio el poder de Dios manifiesto y dijo, soy una persona pecadora. Una de las cosas que había en Pedro que el Señor vio es su humildad. El Señor vio que Pedro era un hombre humilde, aunque tenía carácter fuerte. También vio en él que Pedro estaba dispuesto a obedecer, a escuchar. Entonces por eso lo llamó. Después dice, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora adelante pescarás personas. Le dice, de ahora en adelante te voy a hacer pescador de una manera diferente. Pedro, sin lugar a duda, ya tenía edad, estaba casado, no era muy grande porque todos los discípulos eran muy jovencitos, pero
Pedro ya había tenido un recorrido largo en cuanto a la pescadería porque lo había hecho desde chiquito. Pero el Señor le dice, ahora te voy a enseñar a pescar personas. Pedro tal vez no lo entendió muy bien, pero había escuchado la voz del Señor. Y dice el 11, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo. ¿Y qué hicieron? Y fueron a poner fotos en Instagram y en Facebook de todos los peces que habían agarrado. Se fueron corriendo al mercado a vender sus peces. Fueron a hacer planes para el siguiente día, ir al mismo lugar. No, ¿qué dice? Inmediatamente, ¿qué? Dejaron todo y siguieron a Jesús. Tan pronto llegaron mar a tierra. Entonces, algo que había muy bonito en el corazón de Pedro es que Pedro estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le pidió que hiciera. A veces hay personas que titubean. A veces hay personas que han sentido el llamado de parte de Dios, pero que todavía estoy muy joven. Y es que estoy muy ocupado. Es que Dios sabe. Es que vi un mal ejemplo. Es que la otra iglesia. Es que siempre hay una excusa. Pedro vio lo que sucedió y él dijo, si me llamas, Señor, yo voy. No solo porque había fracasado como pescador hasta ese momento o recientemente y porque había visto los milagros, sino que escuchó el llamado del Señor para su vida. Empieza la trayectoria en la vida de Pedro donde él, Santiago y Juan estaban con Jesús y iban con Jesús para todos lados. Esto es importante entender. Porque como cristianos nosotros fuimos llamados a seguir a Jesús todos los días. No una vez de vez en cuando. No cuando estamos en necesidad. No hay problema que vengas al Señor con necesidades, absolutamente. Pero se nos ha dado la tarea de ser discípulos, no nada más fans, no nada más seguidores a lo lejos, sino estar con Jesús. ¿Cómo es que estamos con Jesús? Pasando tiempo con Él en oración, leyendo la Biblia todos los días. Pedro empezó la universidad de Jesús con Él. Él vio los milagros grandes suceder, vio la alimentación de miles, él vio gente resucitada, vio Jesús hacer milagros de todo tipo, echar fuera demonios. Él estuvo ahí, pero también Pedro aprendió de los tiempos donde compartía con Jesús. ¿Alguno de ustedes tiene hijos? Sí, levanta la mano. ¿Tienen más de un hijo? ¿Alguna vez sus hijos se pelearon por algo? No, nada más los míos. ¿Alguna vez han ido en el carro y los niños están ahí atrás que les avientas el zarpazo? Así son los hijos, ¿verdad? Si lo vuelven a hacer, les voy a quitar y los amenazamos y es parte. ¿Por qué te digo eso? Porque imagínense una casa con 12 muchachos. ¿Hubieron problemas sí o sí? Se pelearon, se burlaban el uno del otro, se enojaban y Jesús ahí tuvo la perfecta, ¿cómo se dice? La lona para poder en ellos hacer algo hermoso. No, Pedro, no, perdona. ¿Cuántas veces? 7, porque Juan me está molestando. No, 70 veces 7. Pedro, sea humilde, comparta. No, pero es que a él le tocó más grande. No, porque recuerden que Pedro es chilango, ¿verdad? Mi hermano y yo, cuando estábamos chiquitos, mi hermano, más que nada, yo era tranquilo. Porque nos tocaba compartirnos la Coca-Cola, ¿no? La de botella. O pizza o lo que fuera. Si nos las íbamos a dividir, decía mi hermano, tú la divides y yo escojo. Para poder que quede perfecto. Literalmente agarramos los vasos y con la Coca-Cola estaba así. Y tenía que ser perfecto. Si a uno le tocaba más, él le iba a escoger. La pizza, todo siempre lo medía hasta como... Por eso tal vez fue bueno para la matemática, porque siempre estaba midiendo las esquinitas. Te digo esto porque en eso también el Señor tuvo la oportunidad de formar a Pedro. 3 años y medio, desde que Jesús empezó su ministerio público hasta que regresó al cielo, Pedro fue formado. Pero el Señor nunca se rindió. Pedro vio milagros, grandes cosas. Vamos a ir a Mateo 14 y vamos a ver aquella vez donde Pedro camina sobre el agua. Pedro hizo grandes cosas porque era osado en su fe.
Sí, tenía muchos problemas con su carácter y el Señor los fue limando y trabajando. Y tal vez tú has sido un poquito así. Señor, te voy a servir por el resto de mi vida. No, y al ratito es que tengo mucho trabajo. Es que estoy cansado. Es que esto, es que el otro. Ay, es que me ofendieron. Ay, es que el pastor no me saludó. Ay, es que esa persona me vio mal. No. Tenemos que aprender a ser fieles al llamado del Señor. El llamado no te lo da un pastor. El llamado te lo da el Señor. El llamado no te lo da un líder. El llamado te lo da el Señor. Cuando tú eres fiel al llamado del Señor, el Señor va a abrir puertas. Aunque a veces se te cierren, aunque a veces haya situaciones, aunque a veces haya asperezas que tienen que ser limadas, aunque alguien te dé un mal ejemplo, aunque alguien te trate mal, tú no te vas a dar por vencido. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. Porque tú eres alguien que no dependes de lo que los demás dicen, sino lo que Dios te dijo. Amén. Lo que Dios te está mostrando. Entonces vamos a ir a Mateo 14 y esto es después de que Jesús había alimentado a 5,000, un gran milagro. 5,000 hombres más mujeres e hijos, y si eran latinos como 80,000, porque los latinos somos buenos para tener hijos, ¿verdad? Pero bueno, había de comer a muchos. Jesús les dice, ok, pásense al otro lado del mar, en el bote, yo voy a despedir a la gente. Se quedó Jesús ahí tomando selfies, ¿verdad? Orando por la gente. No tenían selfies, no es cierto. Saludando a la gente, despidiendo a la gente. Los discípulos se meten en un barquito, van para el otro lado, y dice la palabra que a las 3 de la mañana Jesús vino caminando sobre el agua. Esto se nos muestra en 3 de los evangelios, pero Mateo es el único que nos dice que también Pedro caminó sobre el agua. Vamos a ir ahí y dice, inmediatamente después, versículo 22 de Mateo 14, inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Jesús, siempre que había ministrado, después de uno de los grandes milagros, él buscaba la presencia de Dios, recargaba sus baterías. Cuando estés cansado, estés cargado, te sientas como que las baterías bajas, tienes que buscar la presencia del Señor. En Él hay descanso. Amén. Continuemos. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, gritaron, clamaron, ¡es un fantasma! Así se escuchó, de lejos. ¿Qué? ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Imagínense esa escena. La mayoría de ellos eran pescadores. Habían estado en tormentas. El barco se movía, las olas se estaban mojando. ¡Ah! Tenían miedo, estaban aterrados y de repente ven algo venir de lejos. ¿Alguna vez han estado en una noche oscura y la luna es la única luz que hay? Si alguien tiene ropas claras, imagínense ver algo así que viene de lejos. ¡Un fantasma! Encima de que estamos para ahogarnos por todo lo que está pasando, viene un fantasma para terminarnos. Jesús les dice, soy yo, no se preocupen, aquí estoy. Imagínense la osadía de Pedro. Fíjense lo que le dijo Jesús. Entonces Pedro llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que venga a ti caminando sobre el agua. Aterrados todos, y Pedro le dice, si realmente eres tú, dime que venga a ver si es cierto. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Jesús le dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó del costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. A veces Pedro estaba medio loquito, era osado, pero ¿saben qué vio el Señor en él? Que era osado, que Pedro iba a intentarle, que Pedro no se rajaba, como decimos nosotros los mexicanos, que Pedro estaba dispuesto a intentar cosas. Se sale de la barca y está caminando sobre el agua, Pedro. ¿Cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? Ok, ninguno. Tampoco en la mañana, creo. No pregunté en la mañana. Solo ha habido 2 personas que han caminado sobre el agua sin trucos, porque sí hay magos que se ponen acrílico transparente, pero sin trucos. Jesús y Pedro. Puede que el Señor haya hecho el milagro con alguna otra persona en alguna ocasión, pero que yo sé, Jesús y Pedro. ¿Y qué es lo que sucedió? Pero cuando vio
el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús sacó su teléfono, le tomó foto y se burló de él. Este va a ser un buen meme. Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Qué hizo Pedro? Estaba caminando sobre el agua, pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? ¿Cuál fue el error de Pedro? Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, le entró el temor y comenzó a hundirse. A veces, tal vez comenzamos nuestra vida con el Señor y todo iba bien. Como se dice a veces en la iglesia, estábamos en ese primer amor. Sí, Señor, lo que tú me digas. Y de repente empezaste a darte cuenta que había problemas. Tal vez empezaron otros a criticarte. Tal vez tuviste que tomar decisiones firmes, de dejar relaciones que no están correctas de acuerdo a lo que dice la palabra. Tal vez el Señor te trajo convicción de no hacer algo, no hacer lo otro, y te costó porque te dio miedo y te empezaste a hundir. Una vez un pastor contaba que un muchacho se le acercó y le preguntó: pastor, para volverme cristiano, para hacerme cristiano, ¿tengo que dejar de fumar marihuana? Y le dijo: no. Eso sí me gusta, pastor. ¿No tengo que dejar de fumar marihuana? Y dice: no. ¿Cómo? Déjame te explico. Si tú tratas de limpiarte antes de venir al que te limpia, vas a fracasar 100% del tiempo. ¿Cuántas personas no han venido a los pies de Cristo, no vienen a la iglesia porque dicen: es que tengo que arreglar algunas cosas antes de venir? ¿Y quién es el que limpia? ¿Y quién es el que libera? Jesús dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No tu buena voluntad, no tu propia disciplina. Y cuando Jesús nos hace libres, realmente seremos libres. Y le dijo a este muchacho: no, cuando tú vienes al Señor tal y como eres, el Señor te va a guiar. El Señor va a romper en ti la necesidad que tienes de usar drogas, porque te va a llenar. El Espíritu Santo te va a dar convicción de que eso no está bien. Pero si lo tratas de dejar antes de venir a Él, no lo vas a poder hacer. Sí puedo, nomás que no quiero. No puedes, papito. Y si dejas una cosa, te vas a meter en otra. Porque a menos de que el Señor venga y tome el lugar que Él tiene que tomar en tu vida, siempre vas a necesitar de algo más. Dejemos que eso aterrice un poquito, que lo entendamos bien. ¿Ya lo recibieron? Ok, continuemos. Pedro, en lugar de mantener sus ojos fijos en Jesús, se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Lo que dicen de mí en Facebook, me están criticando, me están hablando, ya mis amigos no me llaman a salir. Uy, aquella muchacha que ya realmente me estaba poniendo los ojos porque siempre la estuve correteando y ahora sí quiere salir conmigo. No, tengo que mantener mis ojos en Cristo. Se empezó a ahogar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Se rió de él? ¿Le sacó fotos? No, lo levantó y lo sacó de una vez. No sé si ya se los había contado, pero se los voy a volver a contar. Una vez yo me estaba ahogando en un vaso de agua. ¿Alguna vez alguien se ha estado ahogando? ¿Sí? ¿Es divertido? Aterrorizante. Una vez allá en Monterrey, México, fuimos a visitar a mi abuelita y a mis tíos. Y mi tío tenía una membresía a un club campestre y había una piscina. Estábamos mis hermanos y yo y mis primitos nadando ahí en el agua. Y de repente mi tío vio que me estaba ahogando. ¿Ves cómo estás ahogando y estás brincando? Mi tío se tuvo que remangar los pantalones. Estaba comiendo y tomando una coca. La tuvo que dejar y se aventó al agua para salvarme. Mi tío me salvó y fíjense cómo le hizo. Me agarró y me hizo: párate. Y me paré. Y el agua me llegaba aquí. Uno de los días más avergonzantes de mi vida. No le cuenten a nadie. Me estaba ahogando literalmente en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque perdí el norte. Porque cuando estás en esa situación difícil, solo ves agua. Y no hayas ni por dónde. Mi tío me dice: párate. Y de repente todos callados. Y luego, ¿qué se escuchó? Bueno, Señor, ya lo olvidé. No, no es cierto. Lo contamos con risa. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque a veces eso no sucede a nosotros. No quiero sonar insensible, pero a veces te estás ahogando
en un chapoteadero, como le decimos en México. Te estás ahogando en un vaso de agua. Y lo que el Señor quiere hacer es levantarte y decir, hey, estás bien, párate. Aquí estoy. Yo te saco de ese problema. Pero cuando tus ojos están en el agua y estás así todo desesperado y no miras hacia arriba y no ves que Dios está ahí, siempre vas a sentirte así. El Señor sacó a Pedrito del agua, se subieron al bote y tan pronto se subieron al barquito, el viento cesó. Los demás discípulos estaban aterrados que aún el viento y las tormentas obedecían al Señor. Pedro tuvo esta gran experiencia. Después tuvo una revelación. Vamos a ir rapidito a Mateo 16, del 13 al 17. Jesús se acerca a sus discípulos y habla con ellos preguntándoles. Dice Mateo 16, 13 al 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Vamos a ponerle pausa. Una pregunta, ¿para ti quién es Jesús? Una vez estaba en Colombia, mi Jesucito, decía este señor. Y le digo, mire, no es Jesucito, es Jesús. Una vez en México, mi Chuchito, no seas irrespetuoso, no es tu Chuchito, es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El niño Dios nació, fue niño, pero no es niño. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Mesías. Si te pregunto, ¿para ti quién es Dios? Pues sí, es el creador del universo, filosóficamente hablando. No. ¿Quién es Jesús? Un gran hombre, un profeta, alguien que enseñó acerca de la ética, cómo tratar a las personas. Muy bueno. No, ¿es tu Mesías o no? Porque si no es tu Mesías, si no es el dador de tu vida, si no es el que murió por tus pecados, si no es el que entregó su vida por ti y le has entregado su vida, todavía no se te ha dado la revelación. Fíjense lo que le dice aquí Pedro a Jesús. 16. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Salvador del mundo, el que vino a romper la maldición del pecado, el que trae vida. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No importa que tengas muchas buenas obras, no importa que des a caridad, no importa que seas voluntario en los shelters y en diferentes lugares, la vida es muy difícil. Sin Cristo es mucho más. No podemos llegar al cielo si no es a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Pedro tuvo esta revelación, fíjense lo que le dijo el Señor. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Pedro había tenido la revelación de quién era Jesús. Quiero abrirles mi corazón por un momento y no me vayan a malentender, por favor. Yo he conocido gente que fue a la iglesia por muchos años, pero nunca conocieron a Dios, porque no tuvieron esa revelación. Porque se volvió algo cultural, religioso, en lugar de volverse una relación, en lugar de que sea algo que realmente uno entiende, no solo con el entendimiento, sino con el corazón, con el alma, con el espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber esa revelación en nosotros. Cuando hay una revelación en nosotros de quién es Dios, no nos vamos por cualquier cosa. Jesús tuvo un tiempo donde les habló fuerte a los discípulos que estaban con él y muchos se fueron. Vamos a ir a Juan 6, 66 y 68. Y dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también se van? Porque muchos venían para ver los milagros. Muchos venían porque se sentía bonito cuando estaba la alabanza y la adoración. Muchos venían porque el ambiente estaba bonito, porque había café, porque diferentes cosas. Y cuando Jesús les habló fuerte,
No, ya nos vamos. No, aquí ofenden. Aquí no nos quieren. Que empezaron a ir. Jesús les pregunta, hey, ¿ustedes también se van a ir a sus 12? ¿Qué hicieron los 12? Vamos a ir al Facebook y vamos a ponerles que son aquí, maltratan a la gente. Vamos a ir a Yelp y vamos a ponerle, no, aquí nunca vengan porque aquí espantan. Simón Pedro le contestó, y ya no era chilango como los de antes. Hablaba como mexicano, pero refinado ahora sí ya. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Señor, aunque nos corras, no nos vamos, porque confiamos en ti. Una vez un pastor amigo de las Filipinas me decía, predicó un sermón, decía, cuando te sientas ofendido, dile, Señor, oféndeme. Porque el cambio viene a través de la verdad. La verdad nos hace libres, pero a veces la verdad duele. Decía, cuando alguien te ofenda, tómate el tiempo de ver por qué te ofendiste. Cuando alguien te ofenda, busca la verdad en la ofensa, porque te puedes perder la lección detrás de ella. Escuché a un gran hombre de negocios, billonario, decir, antes le pagaba a consultantes, a gente que hace consultas, para que me dijeran qué tenía que mejorar y en qué tenía que cambiar. Y dice, ahora nada más escucho a los que me critican y me lo dan por gratis. No te estoy diciendo que escuches a la gente que habla negativa de ti, te estoy dando un ejemplo. Tenemos que entender que cuando el Señor te llama a hacer algo que cuesta, es porque te ama. Pedro tuvo la revelación, por eso no se fue a ningún lado. No solo eso, sino que también Jesús, en el mismo Mateo 16, donde leímos con anterioridad, le dijo a sus discípulos, tienen que entender que el ser mi discípulo significa que tienen que negarse a sí mismos, que tienen que cargar su cruz todos los días, sean responsables, no busquen a quién culpar, no se hagan las víctimas, hagan lo que tienen que hacer y seguirme todos los días. Eso es ser cristiano. Ser como Jesús. Como dice Efesios 4:13, llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta, que cada día sonemos como Jesús. Tratemos a la gente como Jesús. Olamos a Jesús. No huelas mal. Que la gente tenga ese aroma emanando de ti que les atrae. No que pareces limón, cara de limón. La gente, ni las moscas se acercan. Jesús era atractivo con los niños, con los adultos, con todos. ¿Por qué? Porque Él emanaba amor. Eso fue para lo que fuimos llamados. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿de qué les sirve ganar al mundo y perder su alma? ¿De qué les sirve? Entreguen la vida porque la que yo tengo es mucho mejor. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Vamos a continuar un poquito después y vamos a ver algo que sucedió también con el Pedrito. El Pedrito también cometió errores. En esos mismos versículos que leímos en Mateo, brincamos un poquito más y vemos que Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Imagínense. Vamos a leer. ¿Quieren que lo leamos? ¿O nos los brincamos y seguimos? Vamos a leerlo pues. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén. Les dijo, voy a ir a Jerusalén, me van a maltratar, voy a morir, va a ser muy difícil. Entonces Pedro, bien intencionado, fíjese el versículo 22 de Mateo 16, unos versículos después de haber tenido esa bella revelación. Entonces Pedro lo llevó aparte, le dijo, Jesucito, véngase para acá tantito, vente para acá. Y le dijo, Dios nos libre, Señor. Eso jamás te va a suceder a ti. Le estaba diciendo a Jesús, no mueras. No permitas que te sacrifiquen. No, tiene que haber otra manera. Ahí nosotros le encontramos. Estaba tratando de decirle al Señor qué hacer. ¿Te ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Que yo le quiero decir a Dios qué hacer. Señor, hazle así. Ay, así no me gusta, Señor. Pero esa es la manera que tiene que suceder. Pero es que así duele. Pero a veces tiene que doler.
Señor, a tu manera y no a mi manera. Fíjense lo que le contesta Jesús. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pedro, todo discreto, trajo a Jesús aquí a un lado para decirle calladitamente, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y acá estaban los 12. ¿Qué le dijo? ¿Le dijo Satanás? Sí. ¿Qué hizo Pedro? Tanto que he hecho por ti, me voy. ¿Dónde está mi Facebook? ¿Dónde está el Yelp? Vamos a hacer un video. A ver, repítemelo, que todos se enteren cómo tratas a tus discípulos. No. ¿Por qué? Porque Pedro conocía al Señor y sabía que Dios tenía lo mejor para él. Escuchen lo que dice después. Aléjate de mí. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente de un punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. A veces eso no sucede. A veces queremos decirle a Dios qué hacer y cómo hacerlo. Y cuando no lo hace, nos ofendemos. Y cuando no le hace, pues le voy a buscar a mi manera, Señor. Como no me trajiste al novio cuando yo lo quería, como yo lo quería, yo lo voy a ir a buscar solita. No sé para quién fue, pero ahí les va. Como Señor, no me estás dando el aumento, no me estás dando el trabajo, voy a ir a tomar ese. Como no me están dando, entonces Una vez un muchacho me llamó y me preguntó, me dice, pastor, tengo un amigo que me está ofreciendo un negocio. Y le digo, a ver, dime, es que usted sabe que ahorita la cosa está difícil. ¿Qué pasó? Dices que tiene 20 cases, ¿cómo se dice? ¿Cómo las cajas? 20 cajas de cerveza. Y le digo, ¿de dónde la sacó? ¿Se la robó? No sé. Y me la está vendiendo bien baratas. ¿Qué hago, pastor? Arrepiéntete, pecador. No, claro, hablé con el muchacho. Pero como el Señor no ayuda, pues uno se tiene que ayudar solito. No. Mijo, el Señor te sacó de la adicción. Tuviste hace un par de meses luchas con el alcohol y ahora te vas a poner a vender alcohol robado. A veces le buscamos a lo fácil. Pero Pedro, el Señor con paciencia le enseñó, lo formó, no lo recriminó. Aunque le dijo Satanás, Pedro no se ofendió porque sabía el Señor tiene lo mejor para mí. Hay diamantes, hay oro en ti, pero el Señor lo tiene que limar y lo tiene que sacar. Eso se llama el proceso del discipulado, de morir a uno mismo para poder crecer y ser más como el Señor. Aunque me duela, Señor, fórmame. Pedro trató de matar a un hombre. Cuando llegaron a arrestar a Jesús al huerto, el sirviente, el siervo del supremo sacerdote de los judíos, se acercó a Jesús y Pedro sacó la espada. ¿Han visto la Matrix? ¿Sí? La película La Matrix. El muchacho le hizo. Pedro le trató de quitar la cabeza, pero falló y nada más le volvió el oído. ¿Y qué creen que pasó? Arrestaron a Pedro, lo echaron a la cárcel. No, no es cierto. Jesús levantó la oreja. Ay, Pedrito, guarda esa espada. El que vive por la espada va a morir también por la espada. Venga, Malco, se llamaba el muchacho, se llama Malco. Le regresó el oído a como estaba, como si nada hubiera sucedido. Hasta defendió a Pedro cuando cometió una burrada, por decirlo a la mexicana. ¿Qué le hubiera pasado a Pedro? Cárcel, de una. Y le avientan la llave muy lejos y nunca sale. El Señor lo protegió hasta en su indiscreción. Pedro cometió muchos errores, pero el Señor fue fiel y amoroso con él. Después niega a Jesús. Vemos en Marcos 14 cuando el Señor le dice, Pedro, el tiempo ha llegado, voy a sufrir, le está diciendo a sus discípulos. ¿Y qué es lo que Pedrito dice? Otra vez les dice, aunque todos te abandone, yo nunca te voy a abandonar. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Porque el Señor le dijo, ¿me vas a negar? Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y todos dijeron lo mismo. Unas horas después nos dice en Juan 18 cómo Pedro lo negó. No ante el concilio, no ante la ley, ante muchachas que trabajaban en la casa donde estaba.
Lo negó 3 veces. ¿Cuántos discípulos traicionaron a Jesús? ¿Se acuerdan? 2. Uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba ¿cómo? Judas. ¿Cuál es la diferencia? Judas lo vendió por 30 piezas de plata, pero Judas fue y se ahorcó con la culpa. Cayó y dice que se destazó, salieron sus interiores, pero Pedro regresó a casa. Pedro regresó con los otros discípulos. Pedro no se quedó con esa culpa, con ese sentimiento, sino que él fue a sus hermanos. A veces lo que más necesitas en tiempos difíciles es buscar a tus hermanos. A esos muchachos con los que discutió, se peleó, aprendió, lloró, oraron, creyeron, vieron milagros juntos. Por eso es importante que tú pertenezcas a una iglesia. Por eso es importante que vayas a los grupos de vida, porque va a haber momentos en nuestra vida que la vas a regar, que te vas a sentir solo, vas a estar cansado y necesitas una mano amiga. En el servicio anterior uno de los muchachos, Byron, estaba hablando con un muchacho que está atravesando cosas difíciles en su vida, y me dio tanto gusto ver cómo Byron lo estaba apoyando y cómo él se estaba apoyando en él. Y eso es lo que tenemos que lograr en una iglesia. Nadie está solo aquí. Primero que nada confiamos en el Señor, pero nos apoyamos los unos a los otros. Después de que Jesús había aparecido 3 veces a sus discípulos, fue a buscar a Pedro. Cuando fue a buscar a Pedro, estaban otra vez los discípulos pescando, y nos dice la palabra en Juan 21 que Jesús fue a la orilla y los vio pescando y les pregunta: ¿han cachado algo? ¿Ya pescaron? Y le dicen los discípulos: no hemos pescado nada. Jesús les dice: háganle para allá. Fueron para allá y otra pesca milagrosa. Tan pronto Pedro se dio cuenta lo que había sucedido, dijo: ese es Jesús. Dice la Biblia, se ponían sus chorcitos, se quitaban la túnica y se metían así para pescar, porque no estar en su ropa cómoda. Que se puso la ropa y se metió se metió a nadar hasta llegar a Jesús. Después Jesús le hace preguntas. Después de darles de comer a los discípulos, les hizo un lonchecito. Y les dice en el 15, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Le dijo: entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. El Señor había trabajado en el corazón de Pedro. El Señor había limado asperezas. El Señor había visto a un Pedro que se sentía fracasado, a un Pedro con problemas, con mucho potencial, pero con faltas en su carácter, y lo formó y lo moldeó. Y Pedro iba a tomar el mando del ministerio cuando Jesús ya no estuviera. Cuando lo fue a buscar después de negarlo 3 veces, le hace estas preguntas y le dice: regresa a tu llamado. ¿Me amas? Deja de lamentarte y atiende a mis corderos, aquellos que acaban de conocer del Señor, aquellos que acaban de recibir el Evangelio. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, ponte a trabajar. Pedro, ¿me amas? 3 veces, y hasta Pedro en la última: tú sabes, tú conoces todo. Entonces vuelve a tu llamado. Porque esto es importante. Porque a veces permitimos que las cosas que suceden nos alejen del llamado del Señor. Algo que yo aprendí de Pedro es que el Señor no te rechaza porque cometes errores. Lo que busca es que te arrepientas y que regreses a Él. Lo que el Señor nos está llamando a algunos de nosotros el día de hoy es: hey, get back to work. Ponte a trabajar. Regresa a tu primer amor. Búscame
pero también haz lo que fuiste llamado a hacer. No tienes por qué regresar a pescar. Te dije que ibas a pescar hombres, ponte a pescar hombres. Termino con esto. ¿Saben qué pasó la primera vez que Pedro predicó abiertamente? Después de haber recibido el Espíritu Santo, más de 3,000 personas fueron añadidos a la iglesia en su primera predicación. Iban entrando a la iglesia Juan y Pedro, y una persona que era minusválida le dijo: limosna, por favor. Le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y hizo el milagro de levantarlo. En su ministerio después había tanto poder de Dios en él que hasta tendían a las personas que estaban enfermas en el suelo y con su sombra se sanaban. ¿Por qué? Porque Pedro creyó. Porque Pedro falló, pero se levantó. Porque cuando Pedro cayó, no se fue, sino que regresó al camino del Señor. Y el Señor lo buscó y le dijo: ok, Pedrito, es tiempo de que hagas lo que fuiste llamado a hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, gracias, porque sabemos que tú eres fiel, que tú nos amas. Gracias, Señor, por la vida de Pedro. Gracias, Pedro. Gracias a Pedro por mostrarnos, Señor, que aún en nuestras debilidades, aún cuando fallamos, tú ves lo mejor en nosotros y tú no te das por vencido, porque tú eres ese Dios de misericordia y amor que todos necesitamos. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que rompes toda dureza de corazón en este momento. Señor, que nos ayudes a ser sensibles a tu voz. Y vamos a decirle: Señor, gracias, porque tú siempre eres fiel, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y de gracia. Dile: Señor, te quiero pedir que me perdones si he permitido que mis errores, que mi falta de carácter, que mi emocionalismo me alejaran de ti, Señor. Dile: Señor, ayúdame a ser como Pedro. Ayúdame a no darme por vencido, Señor. Ayúdame, Señor, a no ofenderme, Señor, sino permitirte que trabajes en mí y que me ayudes a crecer. Señor, yo quiero vivir la vida que tú tienes para mí, Señor. Señor, hoy yo vuelvo a ti, Señor, y te pido, Señor, que me ayudes a ser más como tú todos los días de mi vida. Vamos, háblale al Señor. Dile: Señor, perdóname si he buscado mi comodidad en lugar de buscar tu presencia. Señor, perdóname, Señor, si he querido hacer lo mío en lugar de hacer lo que tú me llamas a hacer. Dile: Señor, dame, como dice tu palabra, el querer y el poder para llegar a ser quien tú me has llamado a ser, Señor. Gracias, porque yo sé que lo mejor está por venir, porque tú obrarás en mi vida como lo hiciste en la vida de Pedro. Hoy, Señor, me rindo a ti y me dispongo a que tú hagas lo que tienes que hacer en mí, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a aquellos que tal vez se han alejado del Señor, o tal vez nunca le habías entregado tu vida al Señor, así como lo hizo Pedro. Y hoy el Señor te está dando esa revelación de que Él es el Mesías. No solo es un profeta, no solo es un líder religioso, sino que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vino a este mundo a morir por ti y por mí, para pagar nuestro pecado, pero también resucitó para darnos una vida nueva. Hoy, si tú le quieres entregar tu vida o quieres reconciliarte con Él, quiero guiarte en esta oración. Y si ese eres tú, pon tus manos sobre tu corazón y vamos a decirle: Señor, gracias, porque tu amor nunca falla. Porque Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, te quiero pedir que tú hagas algo en mi vida. Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Mesías, que tú eres el ungido de Dios. Te pido perdón por haber hecho las cosas a mi manera, por haber herido a otros, Señor, por haberme herido a mí mismo y haberte herido a ti. Hoy, Señor, me arrepiento y te entrego mi vida así como tú entregaste la tuya por mí. Dile: Señor, fórmame
como formaste a Pedro. Ayúdame a ser quien tú quieres que yo sea. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor.